Festival Internacional Grito de Mujer, Valencia 2024. Mi arte es mi grito. 1 de marzo, inauguración de Expoarte Grito de Mujer. Comisaria de Expoarte Grito de Mujer, Patricia Cuenca. El sábado 9 de marzo, poesía, música y danza unidas para disfrutar de una gran fiesta artística y cultural. Y la gala comienza con música, color y alegría. El elenco de danza de Casa Perú nos regala Carnaval de Arequipa, narrativa viva que refleja la identidad de la ciudad. Un fuerte aplauso para este elenco de baile que siempre está dispuesto a participar y a contribuir con la tradición, la cultura y la mujer.
Participaron las bailarinas Cris, Isabel, Lola, Raquel y Carla. Dimos lectura al manifiesto Grito de Mujer 2024. Mi arte es mi grito. Soy arte, soy grito. Planto mi magia en los rincones del mundo. Hablo por quienes abrazan su silencio. Soy semilla creciendo en las conciencias, en las bocas, en las palabras, multiplicando la esperanza. ¿De qué sirve mi talento si no lo uso para el servicio? Mis manos, mi voz, mi arte, mi grito, les pertenecen a todas aquellas que se apoyan en mí para levantarse. Yo soy la fe que no perece, soy el futuro libre de violencia, soy la mujer que alza su frente y se valora a sí misma, soy aquella que camina con valor hacia la luz y se salva. Por eso entrego mi corazón voluntario, por eso agito mi puño y pongo a disposición mis manos, mi pincel, mi voz, mi arte, mi palabra. No importa cuántas veces me convoquen, sirvo a la luz de las que viven en tinieblas y a la libertad de aquellas cuyos sueños han sido injustamente cercenados. Soy la justicia de las caídas, soy el sueño de las que marchan, soy arte en protesta, soy el grito de las menospreciadas. Mientras yo me levante, ninguna mujer quedará rezagada, ninguna otra vivirá en silencio. Este es el precioso manifiesto que tenemos para este año. Soy arte, soy grito, y llega ahora música y poesía. Poemusik. Un fuerte aplauso para recibir a la violinista Ale Cabañas. Ole al arte de esta joven violinista. Disfrutaremos ahora de un recital poético musical. En la guitarra, interpreta su composición Que todos tus gritos sean de alegría. Nos deleitarán con sus versos poetas invitados y de Torrent de Paraules.
Ana Rosa Bermúdez, Lola Roca, Miguel García Casas, Rosa de Dios, José Antonio Mateo, Isabel Cervera, Ana Pastor, Francisco Pascual. Con nosotros, otra artista invitada, Verónica Avellán. Un fuerte aplauso para Verónica Avellán. Y volvemos con el recital de poesía. Recitan los poetas Francis Ferriz, Amparo Andrés, José Grimald. Estamos escuchando a Luque Matruqui con un tema propio. Amparo Peris, María Carmen Arnau, Laura Giordani, Jesús Soto por Ana María Lorenzo, Ruth Sancho.
A continuación, danza y tradición. Interpretarán la danza balicha, que comenzará con una ofrenda. Esta danza fue inspirada en una experiencia de amor. Escucharemos instrumentos como la quena, el charango, el arpa y el violín. Bailarinas Cris, Isabel, Lola, Raquel y Carla. Un fuerte aplauso para el elenco de danza de Casa Perú. Fortísimo aplauso ahora para recibir a Lucho Roa, querido amigo. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje y canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo
En mi casa mi familia se adormila en un sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Otra vez, a ver. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, tragos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya vuelan juntos los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Lucho Roa, un fuerte aplauso para él. El día 21 de marzo celebramos el Día Mundial de la Poesía con Poemujer. Nuestra invitada especial, Amelia Díaz Benlliure, poeta y editora. Presenta la poeta Patricia Cuenca. Lilith salió temprano a recolectar el trigo, molió el grano, amasó la harina, sucumbió a las manos de los demonios y permitió que su cabello, roja bandera ondulante, fuese la levadura de la primera revolución. Participa en las lecturas Charo Moreno. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este festival. Disfrutamos de Expoarte, poesía, música y danza. Una excelente selección de artistas plásticos, de poetas, cuerpo de baile y músicos. Dar la enhorabuena a todos los artistas independientes y asociaciones que han participado.
Mi agradecimiento a La Rambleta y a todos los colaboradores.